Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. Si no quieres perderte los relatos de la noche, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar el canal. Desde que era niño, siempre había esperado la víspera de Navidad con emoción, pensando en luces parpadeantes, el aroma de pino y canela, y la sensación cálida de estar rodeado de familia. Pero hay noches, incluso en los vecindarios más tranquilos y seguros, donde algo no se siente bien, donde el aire parece cargado de una tensión que no sabes explicar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella Nochebuena que aún no puedo sacar de mi mente. Era una de esas noches frías en las afueras, donde todas las casas parecían dormidas y apacibles, menos la mía. Desde el momento en que puse un pie en el camino de entrada, algo se sintió extraño, como si alguien hubiera estado observándome antes de que siquiera llegara a la puerta. Intenté sacudirme la sensación, diciéndome a mí mismo que era solo el cansancio de un día largo, pero había un peso en el aire que no podía ignorar. Al entrar, el silencio de la casa se sentía más denso que de costumbre, como si el propio hogar contuviera la respiración. Dejé las llaves sobre la encimera y traté de convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces, las luces de la sala parpadearon, no se apagaron por completo, solo lo suficiente para que mi paso se detuviera y mi corazón diera un vuelco. Aquello fue la primera advertencia. Me acerqué a las ventanas del frente, casi por instinto, y fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi vecino, alguien que rara vez escribía. Decía que había visto a alguien con máscara de santa intentando mirar por mis ventanas. Al principio pensé que bromeaba, pero una sensación extraña me impidió reírme. Mi barrio siempre había sido seguro, el tipo de lugar donde las decoraciones podían quedarse fuera sin preocupaciones. Salí de nuevo a mirar, pero solo vi nieve y luces de la calle. Aún así, el silencio se sentía demasiado intenso, como si la presencia estuviera cerca. Avancé lentamente por el pasillo, cada crujido del suelo parecía amplificado, cada sombra más profunda de lo que debería ser. Al llegar a la ventana de la cocina, noté unas marcas difusas en el cristal, como huellas de dedos que se deslizaban hacia abajo, como si alguien se hubiera inclinado para mirar. Y de repente, la luz se apagó por completo. El cambio fue instantáneo, de tenue a total oscuridad. Me quedé paralizado, esperando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Lo único que quedaba de luz venía de la calle, apenas entrando por las ventanas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía que alguien más podía estar dentro de la casa. El frío se colaba desde las ventanas, más intenso que antes, haciéndome preguntarme si alguna había sido abierta recientemente. Cada mensaje de mi vecino retumbaba en mi mente, tensando cada nervio de mi cuerpo. Con el teléfono en la mano como única fuente de luz, revisé las cerraduras de la puerta trasera. Todo parecía intacto, pero el aire estaba perturbado, pesado. Esperaba escuchar pasos detrás de mí, lentos, suaves, pero no había nada, y eso era aún peor. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de mi vecino, instándome a no acercarme a las ventanas. Antes de poder procesarlo, una sombra se deslizó por el porche delantero, moviéndose como alguien que intenta no ser visto. Contuve la respiración mientras subía por las escaleras, la tenue luz del teléfono iluminando apenas los peldaños. Cada sombra en el pasillo parecía tener peso, y mi instinto me decía que alguien estaba allí, aunque trataba de convencerme de que eran nervios. Un golpecito suave y deliberado vino de la sala, no era el viento. Al llegar a la cima de las escaleras, revisé los dormitorios, silencio absoluto, pero el corazón no dejaba de latir. Sabía que alguien había estado cerca de las ventanas delanteras y no podía sacarme esa sensación de encima. Cada segundo en la oscuridad se alargaba hasta sentirse como horas. Decidí acercarme al pasillo trasero, presionándome contra la pared, con cuidado de no hacer ruido. El crujido de la nieve afuera me hizo estremecer. Quien fuera que estaba allí,
había intentado entrar, y apenas podía creerlo. Revisé la puerta trasera, el cerrojo intacto, pero pequeñas marcas en la madera indicaban que alguien había estado lo suficientemente cerca como para intentar abrirla. Respiré hondo y regresé a la sala, donde la cortina se movía ligeramente, como si alguien hubiera pasado rozándola. Mi propia sombra parecía extraña en la luz tenue. Cada instinto me decía que saliera, pero estaba congelado en el lugar. El teléfono vibró otra vez, mensaje corto: no te acerques a las ventanas. Quédate en una sola habitación. Un sonido metálico suave provenía de la cocina. Avancé con cautela, cada paso medido para no hacer ruido. El ruido se detuvo al acercarme, dejando un silencio espeso. Huellas pequeñas en el piso me indicaban que alguien había estado moviéndose mientras yo permanecía inmóvil arriba. Entonces, por un instante, la luz regresó, vi la figura de alguien con máscara de santa al final de la sala, junto a la ventana frontal, congelada en un segundo que duró demasiado. Cuando la luz volvió a la normalidad, se había ido. No sabía si había estado dentro o fuera de la casa, o si mi mente me había jugado una mala pasada. Retrocedí hacia la habitación, sosteniendo mi teléfono con fuerza, cada instinto gritándome que llamara a alguien, pero no podía. El murmullo del calefactor sonaba extraño, casi mecánico, y cada ventana parecía esperar que alguien apareciera. Otra vez, un golpecito en el porche, lento, deliberado. Mi vecino me había advertido que no mirara, pero no podía evitarlo. Cuando espié por la ventana, la figura había desaparecido. No había huellas, ni rastro alguno, solo nieve reluciendo bajo la luz de la calle. Cerré la puerta del dormitorio, apoyándome contra ella para poder respirar. Un último mensaje: lo vimos irse, pero nunca está lejos. No sabía quiénes eran ellos, y las palabras no me dieron consuelo, solo la certeza de que mi hogar no me pertenecía esa noche. Me desplomé en la cama, temblando, mientras el viento afuera hacía resonar los cristales. Permanecí inmóvil por horas, demasiado asustado para moverme, demasiado alerta para dormir. La mañana llegó lentamente, con la débil luz del sol entrando por las cortinas. Revisé la casa, todo cerrado, todo seguro, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Esa Nochebuena me enseñó que, incluso en los barrios más tranquilos, alguien puede estar observando, esperando, y nunca sabrás cuándo. Y mientras yo trataba de asimilar todo lo ocurrido, en otra casa del vecindario, una familia experimentaba algo igualmente inquietante. Era la misma noche, y el aroma de pino y canela llenaba la sala mientras decoraban el árbol. Todo parecía normal, hasta que mi hermana pequeña, de apenas 8 años, se detuvo de golpe y susurró con voz temblorosa: el hombre ha vuelto. El frío en la sala no era solo por el aire exterior, había algo más, una presión invisible que hacía que cada respiración fuera difícil. Mi hermana seguía aferrada a mi mano, temblando, y cada sombra en la habitación parecía moverse por sí sola. Intenté calmarla, diciéndole que solo eran los reflejos de las luces del árbol, pero incluso yo no estaba seguro de mis propias palabras. Los adornos parpadeaban, lanzando destellos de luz que dibujaban formas extrañas en las paredes. Era como si algo en la casa se moviera con cada parpadeo, observándonos desde los rincones. Mi madre trataba de mantener la calma, animándonos a seguir colocando los adornos. Su risa sonaba tensa y demasiado alta para ser natural. Cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más pesado, cargado de una presencia que no podíamos ver, pero sí sentir. De repente, un golpecito suave y rítmico vino del pasillo. No era un crujido normal del piso ni el viento, era deliberado, casi como si alguien nos estuviera llamando. Mi corazón se aceleró y mi hermana apretó mi brazo con fuerza. Miré hacia el pasillo, esperando ver algo, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observados crecía,
haciéndonos sentir vulnerables, pequeños ante algo invisible. Intenté distraer a mi hermana pidiéndole que colocara la estrella en lo alto del árbol. Sus manos temblaban mientras subía, y cada vez que miraba hacia el rincón que había señalado antes, sus ojos se abrían de par en par por el miedo. La habitación se sentía más fría, como si la presencia invisible presionara sobre nuestros hombros, obligándonos a estar atentos a cada movimiento. Moviéndonos con cuidado, tratamos de terminar de decorar el árbol, pero cada sombra parecía moverse de manera independiente de la luz. Mi hermana susurraba una y otra vez, él nos está mirando. Y aunque intentaba asegurarme de que era solo su imaginación, cada fibra de mi ser sentía que tenía razón. Incluso la luz del árbol, que debería ser cálida y reconfortante, parecía resaltar formas oscuras que no pertenecían allí. Al revisar la puerta trasera, noté pequeñas huellas en la nieve fresca, que aparecían y desaparecían sin explicación, como si alguien hubiera estado justo allí, observándonos desde afuera. Mi madre nos instó a seguir con la decoración, pero cada vez era más evidente que la normalidad que intentábamos mantener era solo una ilusión. Un susurro de movimiento por el pasillo, un crujido de madera, todo amplificado en la tensión de la noche. Incluso cuando intentamos apagar las luces del árbol para ver su brillo, la sensación de ser observados no disminuyó. Cada sombra parecía adquirir vida propia, y el aire se sentía pesado y denso. Nos acurrucamos juntos en el sofá, tratando de convencernos de que estábamos seguros, aunque sabíamos que la presencia seguía allí, invisible, pero implacable. La madrugada llegó lentamente, y aunque la luz del día comenzó a filtrarse, el recuerdo de aquella noche quedó grabado en nuestra mente, un recordatorio de que a veces lo invisible puede ser más aterrador que lo visible. Esa Nochebuena nos enseñó que incluso en la calidez del hogar, cuando todo parece seguro y familiar, hay cosas que no podemos ver pero que nos observan, que esperan el momento preciso para recordarnos nuestra vulnerabilidad. Mientras tanto, en otra calle del mismo vecindario, algo completamente diferente, pero igualmente aterrador, estaba a punto de ocurrir. Mi mejor amigo Jaque y yo caminábamos por las calles nevadas, sosteniendo tazas de chocolate caliente, disfrutando de la tranquilidad de la noche antes de Navidad. Las luces de las casas brillaban con calidez, prometiendo seguridad y comodidad, pero algo en el aire se sentía extraño. Intentamos reírnos de nuestra propia imaginación, hablando de bromas de vecinos y leyendas urbanas, pero cada sombra parecía moverse demasiado rápido, demasiado precisa, para ser casualidad. El viento traía un olor metálico, frío, que nos hizo detenernos. Cada farola que pasábamos parpadeaba, proyectando sombras largas y danzantes que hacían que nuestros corazones se aceleraran. Al mirar hacia la casa de los Thompson, vimos algo que congeló nuestra sangre. Una figura se movía por su jardín, baja, rápida, casi deslizándose sobre el césped. Llevaba un abrigo de santa desgarrado que se movía con el viento, pero la forma era extraña, inhumana, y desapareció detrás de los árboles antes de que pudiéramos reaccionar. Intentamos racionalizarlo, pero nuestro instinto nos decía que no era normal. Nos acercamos con cautela, tratando de observar sin ser vistos. Cada crujido de la nieve bajo nuestros pies, cada golpe del viento, parecía amplificado en la tensión de la noche. La figura reapareció por un instante, moviéndose con velocidad imposible, en silencio absoluto. No había duda, algo nos estaba observando, siguiendo cada movimiento. Un raspado suave, como uñas contra madera, vino del patio trasero. La figura del santa desgarrado parecía estar acechándonos, evaluando cada paso que dábamos. Nos escondimos detrás de un arbusto, temblando, y tratamos de pensar en una estrategia. Jaque sugirió retroceder hacia las casas, pero la curiosidad me mantenía inmóvil, queriendo ver hasta dónde llegaría esa presencia. Cada movimiento que hacíamos era reflejado por la figura, que parecía anticipar nuestros pasos. Incluso cuando intentamos usar las calles laterales para rodearla,
la sensación de ser observados nunca disminuyó. La figura se detuvo un momento, agazapada, observándonos con una quietud casi perfecta antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. La tensión en el aire era insoportable, y cada sonido, cada sombra, nos hacía saltar de miedo. Finalmente, decidimos huir, corriendo por la nieve helada hasta llegar a la calle principal. Nuestros corazones latían descontroladamente, pero incluso en la seguridad relativa de las luces cálidas de los vecindarios, la sensación de ser vigilados persistía. Cada rastro, cada sombra, nos recordaba que esa Nochebuena algo extraño había rondado nuestras calles, algo que no estaba dispuesto a mostrarse por completo, pero cuya presencia era innegable. Mientras caminábamos de regreso a casa, la lección quedó clara: algunas noches, incluso en lugares que parecen seguros y conocidos, hay cosas que no podemos ver, pero que saben exactamente dónde estamos. Y lo más inquietante de todo, es que no importa cuán lejos corramos, la sensación de ser observados puede acompañarnos mucho después de que desaparezca la sombra. Si esta historia te hizo sentir escalofríos y te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte para no perderte ninguna de las historias de terror que tenemos preparadas. Cada historia que contamos busca recordarte que el miedo no siempre está en lo que vemos, sino en lo que sentimos acechando en la oscuridad.